Bienvenidas, bienvenidos a esta ya tercera sesión de este primer módulo del diplomado en estudios transfronterizos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Héctor Ávila del CRIM de México, nos acompaña desde Cuernavaca seguramente, así que le damos la más cordial bienvenida, doctor Ávila, la palabra es suya. Muchas gracias, estimados amigos, estimados colegas. Bueno, no estoy en Cuernavaca, estoy en la Ciudad de México. Ah, bueno, Sé que cerca. saliendo de aquí de ustedes tengo que irme pitando al aeropuerto porque voy a salir. Y y bueno, ustedes ya saben lo que pasa en las grandes ciudades, para qué les platico, el tráfico terrible y que bueno, pero esa es otra historia. Bueno, antes que nada, colegas, mucho gusto. No sé cuántas personas tengo aquí conmigo, pero pues muchas, supongo, ¿no? Ya hay 27 conectadas, doctor. Ujú. Sí, miren, yo no voy a hacer la sesión de que se presenten y tal, porque si no se nos va el tiempo en eso. Ya más o menos me han comentado mis colegas cuál es la cuestión y quiénes son los asistentes a este curso y cuál es la importancia de establecer este diálogo, porque más allá de que, bueno, pues nosotros hemos tenido algún tipo de ejercicio profesional sobre el desarrollo regional, pues creo que todos nos movemos en el ámbito de tratar de conocer cuál es la manera de establecer, uy, me pasó por ahí, cómo la manera en que tenemos que abocarnos a analizar lo que pasa en estos espacios que hay gente que lo aborda desde el punto de vista de identificar regiones, hay gente que habla de territorios, pero tratamos de ver cuáles son las formas y las maneras a través de los cuales en el desarrollo social, en la evolución del desarrollo social, se han hecho este tipo de acercamientos hacia estos espacios que donde se vive, se produce, se trabaja, se siente, se apropia de esos espacios quienes viven y actúan en los mismos. Déjenme decirles que, bueno, hoy en día lo que es la esencia de los estudios transfronterizos, pues tiene una gran trascendencia por el contexto en el cual hemos estado desarrollándonos y que nos ha tocado enfrentar, abordar. Yo lo que voy a hacer, de alguna manera, creo que mis compañeros ya han abordado algo, no del todo, pero un poco tratar de indagar cómo es que han evolucionado estas ideas sobre concebir y sobre tener percepciones en términos de qué es una región y para qué nos sirve, sobre todo, no tanto qué es, sino para qué nos sirven las regiones, el enfoque regional, en términos de ubicar y comprender dónde estamos parados, qué queremos hacer, qué queremos ver, qué queremos explicarnos, y a partir de entender todos este tipo de cuestionamientos, de preguntas, cómo en un momento dado intervenir en estos espacios regionales. Doctor, Obviamente, sí, le pedimos que amplíe su presentación, por favor. está, está ampliada, ¿no? A ver, Fíjese que no estamos Ah, viendo. qué barbaridad. Ahora Bueno, pero sí. sí, sí Muchas se veía, gracias. ¿no? Y es la Sí, primera, además, todavía sí, estaba en la presentación. estábamos Bueno, justo a tiempo. sí, 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 sí. Bueno, vamos pues ya bajo estas ideas, bajo este tipo de señalamientos, vamos aquí a señalar por dónde va este tipo de cuestiones. Bueno, miren, tal vez ustedes han estado viendo, colegas y colegas asistentes, eh, que nosotros, sobre todo desde el ámbito de de los estudios regionales, hablo concretamente en el caso del CRIM y de cómo se analizan los espacios regionales en el contexto mexicano, hay sesgos disciplinarios que han tratado de incorporar o utilizar
esta herramienta metodológica de lo que es el análisis regional, el enfoque regional, para tratar de explicarnos las cosas. En el caso nacional, el caso que a mí me compete, pues uno no puede dejar de, como decimos acá en México, de negar la cruz de la parroquia, ¿verdad? Y yo particularmente con mi formación como geógrafo, geógrafo muy metido hacia las cuestiones del pensamiento económico, del pensamiento sociológico, de tratar de interpretar esta diferenciación que existe y que reconocen en los distintos ámbitos de la superficie terrestre. Esto lo hace, desde mi punto de vista, uno de los geógrafos más connotados que ha habido en los últimos 50 años, Edward Soya. Él es un norteamericano que se plantea este tipo de ideas, ¿no? Más allá de describir como inicialmente se pensó en la geografía, en clasificar y representar estos hechos del mundo, hay que ver el por qué los espacios de la superficie terrestre son distintos. Y precisamente eso es lo que le da esta heterogeneidad a estos espacios y que nos permite ubicar y dar fundamento a este enfoque regional. El enfoque regional ubica espacios donde existen elementos homogéneos, ¿sí? Y por eso hay una gran diversidad de regiones. No todo el mundo, no todo el planeta es homogéneo. Entonces, por ahí va este tipo de cuestión. Lo retomé esta diapositiva para en un momento dado señalar este tipo de planteamientos y este tipo de señalamientos por el cual nosotros le entramos a tratar de analizar los espacios regionales. Ustedes que son asistentes a este diplomado, igualmente ubicarán que precisamente hay una gran diversidad de espacios. No vivimos en espacios homogéneos. Y de ahí la importancia de entender por qué son diferentes unos de otros y por qué, a ver, algo me dice aquí, compañeros, no sé, que inicie mi video. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, si Sí, quiere compartirnos su cámara, pero si se siente más cómodo así, No, ándele, ahí ya pues, lo vemos, ya lo ahí está. vemos. bueno, este, sí, yo también no veía el foquito encendido y hasta ahorita ya lo vi. Bueno, vamos pues a seguir. Permítanme. Miren, creo que, bueno, una cosa que les quiero decir, colegas todos y todas, cuando ustedes tengan alguna duda o quieran preguntar o quieran que se amplíe un poquito sobre lo que yo voy exponiendo, no duden en, pues, no sé si se pone la mano o por lo menos decir, ¿no? Alguien que quiera intervenir. Bueno, ¿qué vemos o qué podemos destacar de los componentes de lo que es un espacio regional y por qué es importante conocer todas este tipo de vinculaciones que se dan? Obviamente, sin caer en un determinismo geográfico, es decir, señalando que los espacios, la importancia de los condicionamientos del ámbito natural son fundamentales para definir una región. Yo creo que de cualquier manera es importante, por eso siempre tenemos que empezar de considerar un subsistema físico-ambiental. Les estoy señalando que no, vamos, sin considerar que esto se vuelve algo totalmente determinante, es decir, que un espacio es tal o cual y pesa mucho el medio geográfico en el cual se ubica para poder considerar que ahí puede haber actuaciones del entorno natural. Y a partir de reconocer cuál es el sustrato material de la producción, en este caso, y la manera en la cual las sociedades inciden o intervienen en ellos para establecer las relaciones de conservación o de manutención de su espacio, tenemos que auxiliarnos de cómo se dan las dinámicas se establecen
estas vinculaciones entre un medio natural y una forma de organización social, ¿sí? Y económica que permiten mantener este intercambio armonioso con estos espacios. Eh, yo he insistido desde el principio en que esto no es una cuestión determinista, porque en las etapas, en etapas muy, muy anteriores perdón, ya me pasé, en etapas muy, muy anteriores de la sociedad, estoy hablando por allá del siglo XIX, se decía, la teoría malthusiana, por ejemplo, hablaba de que una sociedad puede o no ser, puede desarrollar y establecer vínculos de desarrollo económico y social con su entorno natural a partir de condiciones de confort natural, lo cual, bueno, pues eso es una verdadera aberración, ¿no? Cuántos países que se encuentran. Ahí se señalaba que precisamente esa era una condición que no ocurría en los trópicos, porque dado las condiciones de temperatura, de ambiente y todo, no permitían el desarrollo de la sociedad. Bueno, eso realmente pues ya queda fuera, fuera de discusión, ¿no? Eso no tiene en las etapas contemporáneas este tipo de cuestiones, este tipo, no caben este tipo de relaciones, este tipo de señalamientos. Eh, Permítame. Hoy en día, y digamos, bueno, pues como ya señalamos, en un subsistema físico-ambiental hay una serie de elementos importantes, a partir del cual, según sea y según se caractericen este tipo de elementos, las condiciones de la sociedad que vive y las condiciones económicas que hayan desarrollado, se van a establecer las vinculaciones diversas con el uso y la protección de este subsistema físico-ambiental. Bueno, sin embargo, en las sociedades contemporáneas hay un hecho, y desde mi punto de vista, a reserva de lo que ustedes puedan opinar, uno de los hechos fundamentales que a mí por lo menos me atrevo a señalar, eh, que son determinantes en cómo son hoy las regiones y cómo son los territorios, cómo se establecen, han tenido que ver con el rol que ha jugado la urbanización en las sociedades contemporáneas. Desde mi punto de vista, y a reserva de que si alguien tiene un punto de vista o quiere exponerlo, yo considero que la urbanización es el hecho socioterritorial más importante que se ha dado a partir del siglo XX. Es decir, hoy la organización jerárquica de los espacios en el contexto planetario se explica a partir de la importancia que tienen una serie de ciudades donde se concentran no solamente el poder económico o el poder científico o los altos niveles de desarrollo de la ciencia aplicada al sistema productivo, sino que también generan una serie de dinámicas que permiten o que plantean digamos, la dinámica de organización que tiene influencia prácticamente sobre todo el ámbito nacional. Yo no sé, piensen ustedes, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de mi país, de México, ¿no? Ustedes piensen un poquito en cada uno de los países que ustedes son, de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, si es que hay alguien por ahí, cómo hay una ciudad central que es la que rige o desde donde el resto de los espacios en jerarquías diversificadas de segundo, de tercer rango, siempre tienen una vinculación con ese poder central. Es lo que pasa en el caso de la Ciudad de México, en el caso de mi país. La Ciudad de México sigue siendo un ámbito desde el cual se rige la influencia a todo el resto del territorio. Les pido que, bueno, en todo caso ustedes piensen en lo que ocurre en sus países y si ustedes creen que existe diferencias, que no es así, bueno, eso se puede hablar, se puede discutir. Acá en el caso de México tenemos prácticamente una gran ciudad
en el centro del país, que ha desarrollado un sistema megalopolitano con 4 o 5 zonas metropolitanas alrededor o en los espacios periféricos de esa gran ciudad, y donde hay una altísima concentración tanto de la población como la economía. En el centro de México vive la tercera parte de los mexicanos, ¿sí? Y bueno, pues somos bastantitos ahora, alrededor de, por cierto que va a haber un conteo intercensal pronto, y se calcula que habemos alrededor de 140 millones de personas, lo cual son muchas, ¿sí? Bueno, un tercio de esa población se encuentra en la zona central de México, ¿sí? Y ahí también se genera un poquito más de un tercio del Producto Bruto, ¿sí? Y se dan este tipo de dinámicas, la infraestructura, no solo de las comunicaciones, la infraestructura productiva, se concentra en este gran sistema territorial que les menciono que hay, que se le conoce como el ámbito de las metrópolis mexicanas del centro. Yo no sé si ustedes vean que este esquema se reproduce en ese tipo en sus países. Y por eso existe esta columna hasta el final de este subsistema relacional, en donde todo este tipo de articulaciones, la forma en que se establecen los flujos de movilidad, no solamente de mercancías, sino de mercancías y personas, y que tiene que ver con una red de transporte e infraestructura de comunicaciones que debe ser muy ágil precisamente para dar salida a todas las dinámicas productivas, demográficas y económicas en general. Bueno, hoy en día eso lo podemos todavía magnificarlo, le podemos dar un ámbito, un sesgo importante si consideramos. Aquí habla de las telecomunicaciones, sí, de las telecomunicaciones, pero desde mi punto de vista, lo que hoy en día aporta la digitalización de los procesos, ¿sí? Que prácticamente está presente, piensen en su país, les digo, este, este ámbito de la digitalización de los procesos está incidiendo prácticamente en todos los ámbitos de la economía. Yo me he un poco metido a esta cuestión de, por ejemplo, cómo incide, cómo hoy en día también es ya muy importante caracterizar la digitalización de los procesos agrícolas, por decirle algo, ¿sí? Existe ya, existe, claro. Es algo que difícilmente en el caso de los países latinoamericanos, como es los que nosotros vivimos, es muy difícil pensar en, en cómo aterriza este proceso de la digitalización de la producción agrícola en un contexto de un campesinado que, vamos, a veces tiene muchas dificultades para poder seguir sosteniéndose dentro de la actividad, pero que ahí está entrando, ¿sí? Y que en muchos casos genera, ahonda las brechas de la desigualdad, más que facilitar una óptima utilización de los procesos de la agricultura. Acá en el caso de mi país, ese tipo de agricultura existe en el norte, es decir, donde están los productores agrícolas más capitalizados, con mayor integración de los procesos de la mecanización agrícola, con mayor acceso a las innovaciones tecnológicas, y todo esto debido al posicionamiento geográfico en el cual están, es decir, prácticamente a las puertas del gran mercado donde se coloca toda la producción. Aunque bueno, hoy en día a la agricultura mexicana pues ha estado muy sujeta a los vaivenes de este gran trasiego que ha ocurrido a partir de este año con la economía internacional, ¿no? Por decirles algo, en el norte de México hay una gran producción de tomates que tiene su mercado principal en los Estados Unidos. Pero bueno,
Finalmente entra todo este rejuego hoy en día de las famosas tarifas complementarias o no me acuerdo cómo le llaman este, en el castellano, sí, los impuestos extra que se les está poniendo. Bueno, entonces yo creo que este tipo de cuestiones, colegas, me parece importantes que tenemos que tener en cuenta de cómo se manifiestan y cómo existen hoy a partir de ubicar cómo estos espacios siguen siendo caracterizados y siguen siendo tan dinámicos, que es una de las características importantes de las regiones económicas, siguen siendo tan dinámicos y que necesariamente hay que tomar en cuenta cómo se establecen las vinculaciones, cómo se relacionan las diferentes dinámicas que se establecen en la sociedad, en la economía. Yo insistiría en el rol que establecen los sistemas urbanos para ubicar cómo se comportan estas regiones en un ámbito geográfico muy preciso, muy determinado. Entonces, yo precisamente hago y tengo la intención de siempre tratar de incorporar toda una serie de elementos que me permitan en un momento dado posicionarme y señalar por dónde es que hay que entrar a esto. Tal vez aquí a lo mejor ustedes me podrán decir, bueno, profesor, y aquí se supone que hay una acción política, ¿no? Hay una dinámica de las políticas públicas sobre cómo entrar y cómo hacer llegar esto a los espacios donde se toman las decisiones, precisamente para tener un intercambio o unas vinculaciones muy importantes con los espacios naturales de la producción, con los espacios naturales en primer lugar, no solamente para producir, sino para protegerlos y conservarlos, en términos de la gran heterogeneidad que tienen todos estos elementos. Y bueno, pero esa es otra historia, otro comentario. Ahí hasta aquí vamos bien. ¿Nadie tiene alguna pregunta, algo que quiera Doctor, señalar? Sí, hay un comentario que hace René Franco que nos acompaña desde Hidalgo. El René. centralismo de los polos de desarrollo es común en Mesoamérica, herencia de la colonia. Ese es el comentario que hace René. No sé si usted tiene algún comentario también. Sí, no, pues precisamente el centralismo, yo por eso de aquí ahorita quiero seguir avanzando, porque en la teoría regional, digamos que las regiones se establecieron a partir de un principio de la centralidad, ¿sí? De la centralidad en términos de las funciones que se desarrollaban en un espacio determinado. Pero esa centralidad, así como tiene una serie de elementos que permiten optimizar las relaciones que se establecen entre los distintos componentes de una región, también tiene perjuicios, ¿sí? Perjuicios en términos de concentrar el poder económico y político en gran parte de ese centro. Yo estoy casi seguro que en los distintos países de ustedes es uno de los fenómenos importantes que existen, ¿sí? Hoy en día los desequilibrios territoriales se manifiestan mucho por la concentración de todo tipo de cuestiones, sobre todo de actividades económicas, de población. Yo les volví a insistir y por eso les mencionaba lo que ocurría en mi país, que en la parte central, digamos como en un 20% del territorio, se concentraba un tercio de la dinámica de la vida, tanto económica como demográfica, y no digamos en sí, digamos en la economía, en la sociedad y en el desarrollo urbano, ¿sí? Este, y bueno, esto se repite, como que esto replica en unas digamos, escalas menores al interior de cada una de los espacios, de los sistemas urbanos o de las zonas
que componen esta gran región. Acuérdense, y ustedes lo deben haber visto, no sé si lo han visto con alguno de mis compañeros, cuál es una de las consecuencias en términos teóricos de la famosa teoría de los polos del desarrollo. ¿Sí? Que la teoría de los polos del desarrollo habla del gran poder que ejerce un polo de desarrollo en un lugar determinado, pero que a su vez puede empobrecer al resto de los espacios más allá de lo que es el polo, ¿sí? Y ejemplos hay muchos en América Latina. ¿Sí? ¿Hay algo más, compañeros, de preguntas o comentarios? No sé si alguien de los participantes o que nos están acompañando esta tarde tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Bueno. Bueno, ¿Dónde puedo yo ver cuando hay en el chat? ¿Lo puedo ver? sí, en el chat y también yo le indico acá porque pueden levantar la mano para... Sí, porque en el chat son más Sí, bien saludos, ¿verdad? sí, sí, sí. Y el último comentario, todo bien, dice. Sí, acá lo vi, Perfecto. Sí. Ujú. Es herencia de la colonia, estoy de acuerdo, René Franco, estoy de acuerdo que sí es herencia de la colonia, pero es una herencia que en muchos lugares se continúa profundizando, ¿eh? Y hoy en día este tipo de cuestiones, eh, no, este centralismo a veces se ha movido a otros espacios. Y bueno, y tú, René Franco, tú y yo que somos mexicanos, también lo podemos ubicar. ¿Qué pasó en la frontera norte de México cuando se abrió a todo el proceso de las maquiladoras? ¿Sí? Ahí hubo también un centralismo localizado. ¿Cuánto ¿Qué tanta migración de población no generó ese tipo de centralismo en la frontera norte de México? En un espacio donde había actividades económicas, donde había trabajo. Les digo a todos ustedes que este tipo de centralismo puede ubicarse a distintas escalas. Miren, acá en mi país, el país mío y de René, hay un ejemplo muy claro. Yo creo que todos ubican una población que se llama Cancún, que Cancún, cuando se creó, porque ahí no había nada, bueno, sí había pueblos de pescadores, ¿sí? Pero pues no había nada de lo que es hoy, y se creó un polo de desarrollo basado en el turismo que generó, pero ¿verdad? Inmensas cantidades de población del resto de México que migró a Cancún, que migró porque se estaba generando un polo de desarrollo y había actividades económicas, había trabajo, ¿sí? Había algo que atraía a la población. Y bueno, estamos hablando de hace 50 años. Hoy Cancún, en términos ambientales y sobre todo de violencia social, es una verdadera calamidad. ¿Eh? Eh, es muy bonito, nadie niega que es muy bonito la zona y tal y todo esto, pero finalmente todos los, digamos, los perjuicios y todos los desequilibrios que genera el desarrollo económico, por llamarle de alguna manera, están presentes ahí. Eh, Hubo un momento en que aquí en México se decía que era más barato para nosotros los mexicanos ir a Cuba que ir a Cancún, ¿sí? Porque Cancún se volvió un polo de desarrollo turístico a nivel internacional. Llega gente de Europa a pasar, no sé, 10, 12 días, no digamos canadienses, norteamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ocurre, sobre todo en esos lugares. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, y miren, esta ha sido una evolución de lo que ha sido, digamos, el enfoque de la región, de las regiones desde el punto de vista de la geografía y según los planteamientos y las ideas centrales que en su momento estén ahí presentes, es la manera en que se le caracteriza. Este lo hizo un colega nuestro muy importante en el desarrollo de la geografía, el colega José Gasca,
que amablemente nos ha cedido estos materiales para darle una utilización. La geografía, ¿cómo comenzó? Yo creo que esto es algo que a muchos que nos gustaba la geografía y teníamos una idea, porque pues conocíamos que había tal cantidad de países con tales capitales, con tales condiciones de su naturaleza, y que tenía un carácter meramente descriptivo, es decir, en sus inicios la geografía, por ejemplo, la geografía que hizo el barón de Humboldt, describía, claro, pero el barón de Humboldt era como una avanzada de los grandes imperios que querían conocer, pero en el fondo querían conocer qué había que podía generar riquezas. Pero estos grandes sabios, estos grandes científicos, establecieron de alguna manera, explicaron muy bien cómo se daban este tipo de relaciones, los ámbitos naturales, sobre todo los paisajes que ahí existían. ¿Sí? Después viene una corriente que es caracterizada como neopositivista, donde el conocimiento de los espacios regionales tenía una utilidad muy clara, una utilidad muy clara que tenía que verse con la importancia de conocer para saber qué había y qué tanto se podía explicar, ¿sí? Qué tanto se podía utilizar para obtener una rentabilidad a partir de quien invirtiera o quien se metiera ahí a desarrollar actividades, claro, en un marco aparentemente legal, ¿no? Donde las compañías permitían esto. Bueno, no sé, en el caso de América Central siempre fue muy señalado que, por ejemplo, el rol que jugaban las compañías bananeras, ¿no? Las compañías de frutícolas, que en el fondo lo que eran llegar literalmente a explotar los territorios en convivencia o en connivencia o bajo digamos que, ¿cómo decirles? Bajo el visto bueno de los gobiernos locales. Claro, había muchas situaciones en las cuales en este caso, la sociedad local, las burguesías locales entraban en vinculación con este tipo de inversionistas, con este tipo de capitales. Entonces, se desarrollan todo este tipo de enfoques en el orden regional que nos permiten en un momento dado, los vamos a explicar un poquito más adelante, el conocer con un fin preciso, que es explotar los territorios en beneficio generalmente del capital. ¿Sí? Bien, después también existen dentro de la geografía regional una serie de corrientes emancipadoras que se dio mucho en ese tipo de vaivenes y de cambio social de cuando surgen los países, sobre todo cuando se da el movimiento de los países socialistas que plantean que el uso de los espacios, en primer lugar, la propiedad y los recursos son soberanía nacional, ¿sí? Son soberanía nacional y se plantean como una cuestión emancipadora. Este tipo de recursos y este tipo de ámbitos naturales tienen que ser utilizadas por quienes ahí habitan, quienes ahí viven, de quien es patrimonio ese ámbito natural, y en ese sentido es algo emancipador. Perdón, me salí. Ahora les voy a decir, esto ha estado siempre presente en la historia del continente latinoamericano, ¿sí? Por donde quiera, los grandes caudillos que surgen y sobre todo aquella gente que tiene una vinculación más hacia lo popular, hacia lo que es el arraigo y a que el uso de los territorios y de las regiones sean verdaderamente para generar un beneficio de quienes ahí lo viven, bueno, pues aquí está, está presente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones lo podemos ubicar en todos y cada uno de nuestros países. Acá en México, bueno, pues tenemos en la historia de lo que es nuestro país toda una serie de personajes que así lo pensaron, ¿no? Pues este lugar es para quien aquí vive, para quien aquí lo ha trabajado. Y para, digo, uno de ellos, uno de los más conocidos, seguramente ustedes conocen, digamos que el caso
del emancipismo, del zapatismo de los Zapata, ¿eh? Este, que finalmente él tenía su lema que decía que la tierra es de quien la trabaja. O sea, claro, este, él lo señalaba en términos de una lucha donde el país era gobernado por, no sé, unas puñado de familias, los dueños del capital, mientras había millones de campesinos famélicos que no tenían nada, ¿sí? Y entonces ahí donde se plantea, hay que analizar estos espacios, pero con una visión emancipadora. Y ese movimiento, ese permeó todos estos espacios hoy en día, ¿sí? Inicialmente, colegas, no sé ustedes qué opinan al respecto, pero los grandes movimientos sociales comienzan a partir de plantearse como una postura emancipadora en términos en términos de una situación de injusticias sociales y económicas. Pensemos en casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Así es como los movimientos sociales tomaron cauce. Yo no sé, a ver si no me meto en camisa de once varas, pero a mí me pareció que en su momento ese fue el inicio, por decirles, del sandinismo en Nicaragua, ¿sí? Una cuestión, claro, todo esto se fue descomponiendo en términos de qué tipo de actores iban incidiendo en, en, en esta dinámica emancipadora y cómo cambiaban las condiciones. ¿No tenemos por aquí un colega de Nicaragua que Creo nos que dé, como dos personas de Nicaragua, a ver si están conectadas. me gustaría, o alguno de los otros colegas que encuentren una situación como esta en su país, este, que los debe haber, ¿no? Claro. Bueno, creo que no están los colegas de Nicaragua o no quieren hablar. A ver, aquí Aquí hay hay un comentario desde Honduras, doctor a ver, Ávila. sí, venga, Emilio Gómez. El caso sí, de los movimientos estudiantiles, dicen, en Honduras, en la historia moderna, también responde a estas características. Es decir, no solamente estos líderes, como el caso de Ortega y los suyos en Nicaragua, sino también planteamientos desde el sector estudiantil en El claro, Salvador, en Honduras, en Guatemala. sí. Fíjate que Emilio, lamentablemente no conozco muy bien el caso de Honduras. Yo un poquito me quedé con la idea. Bueno, digamos que la efervescencia de los últimos, hace como unos, no sé, 8 años por ahí así. En el caso de Nicaragua fue precisamente a partir de movimientos estudiantiles también, de manera muy importante, ¿sí? Venezuela tiene una tradición muy importante del rol que juegan los movimientos estudiantiles. Bueno, acá en México también, ¿no? Pero bueno, sí es ese tipo de cuestiones. Yo hablaba en este caso de tendencias emancipadoras de mayor alcance. En el caso, por eso yo quería, me interesaba escuchar a los colegas nicaragüenses. En el caso de Nicaragua era más claro, porque era literalmente oponerse a una tiranía, ¿sí? Y bueno, y se pusieron y la echaron abajo, ¿sí? Bien, eh, a reserva de que alguien después opine de eso. Después también hay una tendencia un tanto más humanista, ¿no? Reivindicatoria de cómo el establecer una dinámica de orden regional tiene que ver más allá de conflictos y más allá de disputas, es reivindicar el uso de esos espacios y el uso de esos territorios para vivir, vivirlos como parte de esa esencia de ese territorio al cual se pertenece. Miren, ustedes deben conocer, porque fue muy señalado, esta idea del movimiento de los zapatistas, pero de los zapatistas contemporáneos, ¿sí? Digamos que de los 90 para acá, ¿sí? Donde ellos dicen, nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que es un regionalismo. Un regionalismo para nosotros, decían los zapatistas, es un ámbito
donde es un territorio, claro, acá se entran otras cuestiones como la cosmovisión, como las culturas indígenas y como toda esta historia de somos de aquí porque somos parte de esta tierra y hay toda una cosmovisión ahí y nosotros también somos tierra y algún día volveremos a la misma tal, etcétera, etcétera. Y entonces hay esa reivindicación, ¿sí? Hay esa reivindicación en donde se plantea, vamos a vivir estos espacios, nosotros somos los actores, ¿sí? Vamos a establecer las redes, pero unas redes no planteados ni señalados en términos de los principios de la sociedad tradicional, de la sociedad contemporánea, donde existe el capital, donde existen poseedores digamos, de fuerzas y de dinámicas, en donde el capital en este caso tiene una forma de ejercer las dinámicas o de influir en las dinámicas que ahí se desarrollan. Esta tendencia humanista habla más de que todos somos parte de esta tierra. Todos entendemos el por qué estamos en estos ámbitos, todos tenemos códigos de entendernos, tenemos principios bajo los cuales nuestras sociedades autóctonas se han organizado y queremos hacerlo así. Los zapatistas decían, nosotros queremos ser felices en nuestro territorio. ¿Sí? Bueno, eso no pasó más allá de buenos deseos, porque había otro tipo de intereses muy nefastos, intereses perjudiciales, ¿sí? Donde pues obviamente hoy la realidad, la cruda realidad que vive nuestro preciado estado de Chiapas tiene que ver con que lamentablemente Chiapas es uno de los espacios que es tránsito importantísimo para las dinámicas de los grupos delincuenciales. Los grupos delincuenciales que por ahí desarrollan un importante trasiego de los estupefacientes, donde también ocurre por ahí, es un corredor muy importante para toda la dinámica esta nefasta que es la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay una concepción que en su momento los habitantes, los dueños prácticamente de ese territorio, los zapatistas tenían, pero es otro el que existe, ¿sí? Y yo creo, colegas, que esa es una cuestión, bueno, en primer lugar, acuérdense que en términos regionales de lo que es una región étnica o una región donde hay una serie de elementos culturales, Chiapas es una región que está más vinculada al resto de Mesoamérica que, que a lo que son el resto de las regiones de México. Chiapas, no sé qué opinen ustedes, por ejemplo, es un espacio que está muy vinculado a los pueblos originarios que viven en casi todos los países de América Central, concretamente en Guatemala, ¿sí? En Belice, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, como que ahí hay una dinámica todavía más de mayor riqueza donde se dan este tipo de vinculaciones. Y no digamos hoy en día con lo que ha acontecido. Pensemos el papel tan importante que se dio en esa región de América Central en los últimos 10 años, ¿sí? Donde se generaron unas dinámicas muy, muy intensas a partir precisamente de la movilidad de la población que transitaba por ahí, por cuestiones muy precisas y muy específicas, ¿no? Población que salía huyendo de sus países, ¿sí? Salía huyendo y que bueno, que encontró como que un espacio donde podía establecer vinculaciones en este espacio que es el sur de México, la parte pues inmediata que encuentran para trasladarse a otros espacios. Eh, Hoy ustedes saben que la situación ha cambiado un poquito, ¿no? Un poquito con hacia dónde y cómo se ha dado este tipo de cambios, sobre todo por la política tan férrea que se ha desarrollado
en los Estados Unidos. Todavía por ahí de vez en cuando hay una movilidad importante, una movilidad importante, siguen saliendo las caravanas de migrantes, ya claro, en menor tamaño, pero para nosotros ha sido una cuestión también sumamente importante. Eh, yo les debo decir, acá en la Ciudad de México es muy, muy importante y está muy presente este tipo de población que inició el proceso de movilidad, pero que ya no pudo continuarlo o que encontró que por lo menos acá en México puede estar un poquito más en paz que en su país, ¿no? Y eso que acá en México también las cosas han cambiado. Creo que por ahí andaba alguien que quería decir, a ver, aquí déjenme ver en el chat. Dice que hay Aquí problemas. hay algunos comentarios. Sí, Por ejemplo, en el tema anterior que estaba con estos programas emancipatorios, Gabriel Berríos hablaba, por ejemplo, de la llegada al poder de Salvador Allende en los 70 en Chile, ¿eh? ujú. Y con el último tema, Sebastián dice, incluso en los últimos meses desde Chiapas hacia Guatemala, seguramente hablando de la migración que se ha gestado por la inseguridad que se vivió en Chiapas, Sí, bueno, que se vive todavía, y que ha obligado a muchos chiapanecos a refugiarse en Guatemala. tienes razón, Sebastián, eso está muy, muy claro. Hoy los flujos han ido en sentido contrario, ¿sí? Porque, como les decía, en Chiapas la cuestión se ha puesto muy, muy complicado. Por aquí hay un comentario de alguien que señala que el ganado ilegal, bueno, no sé si se refiera a esto que está pasando con el contrabando de ganado que hay, que está causando un problema muy fuerte acá en México, ¿eh? Porque a México, en efecto, no hay control sobre ese flujo de ganado y que se habla que es en alguna medida el responsable del rebrote que ha existido del gusano barrenador. Aquí, como ya él bien lo señala Gabriel, y pues sí, que se ha vuelto algo muy, muy complicado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo va bien, no hay problemas. Colega, ¿cuál es tu nombre? Perdón, que se me fue. Quien lleva, Gerardo, aquí ¿cómo? estamos. ¿Cómo, perdón? Gerardo. Gerardo. Sí, Gerardo, correcto, doctor. ¿cómo Dígame. es la dinámica? Me da la impresión Ajá. que hay que desarrollar más o menos un Sí, periodo. hasta las 6:20 y luego abrimos el espacio de preguntas. Tiene todavía 30 minutos para seguir Sí, es lo que desarrollando su iba temática. a ir por un reloj, pero ya. Bueno, ya de alguna manera me lo voy a saltar. Te voy a pedir un favor, Gerardo. Sí, Avísame claro. cuando ya falte, ¿no? Es que yo aquí no tengo la manera de ver la Con hora. mucho gusto le indico. Sí, ya nada más para cerrar de todo lo que tenemos que entender o por lo menos ubicar, qué vinculaciones se pueden establecer a partir del conocimiento de un ámbito natural sumamente importante que se da tanto de los espacios estudiados por las ciencias físicas, el sustrato geológico, el sustrato meteorológico y ya en campos muy precisos climatológico, lo que es de los suelos, con el ámbito de la vida biológica que hay y cómo a partir de ahí se da este tipo de integración o de desarrollos de organizaciones, de formas de establecer dinámicas y vínculos con actividades económicas, actividades sociales, etcétera, etcétera. Y de ahí es donde podemos dar un enfoque más sistémico de cómo se establecen estas relaciones entre el ámbito de la naturaleza y de cómo los grupos sociales se lo plantean. Vamos a ver, aquí hay un comentarios. Sí, Rudy Camposeco. Bueno, ¿Quiere que se lo lea, doctor? no, yo lo puedo leer, pues sí, Perfecto. mucha riqueza aquí, y tal cual los plantea Rudy.
Dice que hay un caso particular de incidencia en Guatemala justo hace 2 años, que las autoridades indígenas de 48 cabrones defendieron la democracia, pero representaban una región sociocultural y ambiental ubicada en el departamento de Totonicapán, Totonicapán. Totonicapán, sí, Sí. incluso, bueno, yo decía que precisamente, a lo mejor estaba hablando de 48 personas de, Cantones, bueno, no la otra palabra. pues sí, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, a lo mejor sí eran, también, sí, fíjense, y les comento yo, compañeros, que digo, yo inicié hace mucho mi actividad profesional y a mí sí me tocó algún día asistir a estos campamentos de refugiados, que era la época de este señor Ríos Montt, y que era la cuestión del barrer el territorio y las aldeas indígenas en Guatemala, ¿no? Y a mí sí me Sí, tocó conocer esos espacios de los refugiados guatemaltecos, que estaban tanto en Tabasco como en Campeche, y en Chiapas también, ¿no? Cruzaban la frontera simplemente y se establecían, claro, ya después el gobierno mexicano tuvo que intervenir porque eran muchos los que estaban ya llegando. Sí, entonces, en efecto, Rudy, después el flujo fue hacia el lado contrario, últimamente. ¿Sí? Vamos a continuar. Este, en ese sentido, bueno, pues ya vimos que es importante tener en cuenta cuál es el sustrato económico, social que se da en estos espacios, en estas regiones, y en el cual se ha tratado de estudiar a partir de una serie de elementos fundamentales. Retomando lo que el colega de Hidalgo, René Franco, por ahí mencionó, de que los efectos perversos de la centralidad que refuerzan y polarizan el desarrollo económico, la gran mayoría de los estudios de las teorías de la localización de las actividades económicas tomaba un punto de vista central para analizar estas fenomenologías, la cuestión de la centralidad. Vamos un poquito después a tratar medio de explicar este tipo de cuestiones y vean cómo todas las variables, todos los elementos que nos explican las dinámicas de cómo se organiza un espacio, todas parten del centro de ese espacio. Miren, vean, la demanda es una variable, pero se coloca en el centro. ¿Qué tanto hay hacia los espacios que están acá y qué tanto se va a tener que introducir otra variable como es el costo de transporte, que está en función de qué tan lejos está de la parte central? Y así lo pueden ver ustedes, ¿no? Este es un esquema, ya lo veremos, el esquema de von Thunen, que por ahí los compañeros que tengan formación de economistas deben saber de qué se trata. Bueno, a lo largo de la historia del pensamiento económico, ¿qué es, digamos, como que los efectos centrales o los elementos importantísimos? Ya les mencionaba yo, hoy estudiar, y me voy a adelantar un poquito para que hoy tratar de estudiar un espacio, una región en términos de qué hay, cómo se desarrolla una actividad económica, cómo se desarrollan los grupos sociales que poseen en mayor medida o en menor este tipo de acceso a los recursos naturales para desarrollar una actividad productiva, está dada siempre en términos de elegir un punto o de encontrar un punto desde donde se organiza la actividad productiva. En este caso, en la ciudad principal, este es un esquema ideal, donde se organiza la actividad provincial y casi siempre es una ciudad. ¿Por qué las ciudades? Y por eso yo les hacía énfasis en la importancia de los procesos urbanos. Porque en la ciudad residen los poderes económicos, los poderes políticos, fundamentalmente, ¿no? Y ahí se establece la población porque se establecen las actividades y porque se necesita fuerza de trabajo para el desarrollo de esa actividad. Entonces, el planteamiento de la centralidad hace que los puntos en el espacio se vayan desarrollando y vayan tomando
vayan tomando su papel importante en el desarrollo de la economía y de una región. Ahora, ¿qué señala o por qué es importante ubicar que las actividades económicas se desarrollan a partir de este principio de la centralidad? Utilicemos este esquemita. Los colegas que digo que tengan formación económica o de sociología económica, algo así, ¿por qué no? Los agrónomos agrícolas también, ubicarán este modelo de un científico alemán que hubo desde de von Thunen, no recuerdo exactamente cuál sea su nombre de pila, de von Thunen, pero vean qué antiguo es, desde 1826, que me da la impresión que este es el año en que nació, porque el planteamiento es posterior, pero que hoy en día sigue siendo vigente en tratar de ubicar y de caracterizar los espacios económicos, el modelo de von Thunen. El modelo de von Thunen hablaba que el espacio se puede organizar de acuerdo a la actividad que ahí se desarrolle, dependiendo de la distancia a la cual se encuentre del centro de las ciudades. ¿Y a qué se refiere la distancia al centro de las ciudades? Al centro donde se va a movilizar y al centro donde se va a comercializar la producción. Estamos hablando, bueno, pues del siglo XIX, donde los sistemas de transporte, pues en la mayoría de las veces no estaban desarrollados y las mercancías se trasladaban en sistemas un tanto, por supuesto, no como los de ahora, ¿no? No había incluso ni grandes líneas de ferrocarril y casi siempre lo que se utilizaba eran las vías navegables para mover. Entonces, los productos naturales, por decirles algo, que eran altamente perecederos, esas regiones donde se producían tenían que encontrarse en la parte inmediata al centro de la ciudad para recorrer la menor distancia posible y comercializarse en condiciones como se requiere, ¿no? Como de frescura, de que son altamente perecederas. El resto de las zonas de los espacios iban estableciéndose acorde a, digamos, a este grado de ser perecederos o no, y que podían aguantar un tiempo mayor de distancia para trasladarse hacia los mercados. Si, como ustedes ven, acá hay algunos otros productos que no necesariamente necesitan estar igual de cerca que los productos perecederos. Los pastizales, por ejemplo, los pastos, todo este tipo de alimentos para el ganado, pues pueden estar en zonas lejanas. El ganado mismo, los productos forestales, ¿sí? Acá lo vemos de alguna manera más igual de presente, ¿no? En la parte gris es donde están los productos hortícolas y los lecheros que requieren una cercanía más hacia la ciudad y más en esos tiempos en el siglo XIX, donde pues no existían los sistemas de refrigeración como después en los espacios naturales. Bien, luego volvemos a lo mismo. Otro de los grandes teóricos de la centralidad en todas las disciplinas fueron los trabajos desarrollados por Kristaller y por Losch. Fíjense, tal vez habría que pensar, tanto von Thunen como Kristaller y como August Losch son alemanes los tres. ¿Qué les hace pensar el que sean alemanes? Es una casualidad, ¿sí? O algo tiene que ver. Alemania es un país donde no hay grandes accidentes geográficos, ¿sí? Quizá un poquito la zona ya que colinda con los Alpes, pero a Alemania no le tocó una buena parte de los Alpes. Tiene ahí unas cuantas, cientos de kilómetros, pero la característica es que Alemania es un país donde no hay grandes cuerpos montañosos. Está la mayoría del territorio alemán y de Suiza y todos esos, pero sobre todo Alemania, cuenta con la existencia de planicies importantes para el desarrollo de la economía. Entonces, todos estos pensadores como que siempre ubicaban cómo se organizaba un espacio
en un lugar donde no había grandes accidentes geográficos. Y por eso, incluso von Thunen se planteó la idea de que un espacio económico podría ser representado, las áreas de influencia de los espacios económicos eran tan uniformes cuyo ámbito de acción podía ser como el que ejerce un hexágono alrededor de un centro. Vean aquí, aquí está el centro, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, estos son modelos geométricos, son modelos que en condiciones de un espacio idéntico, un espacio llano, un espacio donde se pueden transitar las distancias en tiempos más o menos homogéneos, ellos pensaban, bueno, es que estos modelos pueden darse en la realidad. Obviamente es claro, ¿no? Que ellos lo hacían como un modelo, porque partían de esto, decían, bueno, hay un centro y en cada una de las aristas de ese centro hay un subcentro que apoya las funciones de este gran centro. Este debería ser un centro más grande. Y en algunos espacios se intersectan las áreas de influencia, ¿sí? De uno y otro espacio. Entonces, por eso se llega a, a esta idea del sistema urbano regional. Obviamente, lo que les dije desde el principio, el sistema regional está regido, ¿sí? De hecho, el término región viene del latín, me parece, regir, controlar, organizar, ¿sí? Rige. Este, pues se habla de un sistema urbano regional. El poder que tiene un centro urbano, ya lo sabemos, ¿no? Un centro urbano que tiene funciones políticas, económicas, culturales, educativas de todo tipo, ¿sí? Obviamente, colegas, esto existe solamente en la realidad, pero miren, este es el caso, no sé si aquí haya colegas bolivianos, creo que no, pero bien, esto lo trataron de implementar en Bolivia. Es muy difícil pensar en esto en Bolivia. Este sería La Paz, la capital, ¿sí? Y perdón, La Paz es este de acá, ¿sí? Luego viene el otro que los bolivianos señalan que es el verdadero centro de la vida económica de Bolivia, Cochabamba, ¿sí? Y algún otro que está más en vinculación con el resto de la Amazonia, Santa Cruz. Entonces, de alguna manera se plantean que este modelo de Cristaller, ¿sí? Aquí sí está más claro, miren, un gran centro que en cada una de sus aristas tiene una ciudad de menor tamaño. Y estas ciudades de menor tamaño reproducen su esquema auxiliándose o teniendo en su ámbito de influencia otras regiones aún más, otras ciudades, perdón, aún más pequeñitas que el segundo nivel, miren, vean, estas. Y se supone que estas también desarrollan su esquema hexagonal. En fin, yo a lo que quiero llegar y señalar, colegas, es que este tipo de cuestiones siempre ha habido la preocupación por explicarse el por qué las regiones pueden ser espacios, se pueden identificar espacios diferenciados al interior de un país, ¿sí? Yo no conozco país alguno que se pueda decir este país es homogéneo, ¿sí? Este país tiene, digamos que una serie de características que le permiten decir es único, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, a pensar, esto ya traducido dentro de la dinámica urbano-regional, habla de la organización de los espacios en círculos concéntricos, pero aquí lo más destacable es otra vez el principio de centralidad, ¿sí? Esto es muy de la literatura ya norteamericana, no sé si ustedes, los que digo, conozcan una escuela de pensamiento muy importante que ha habido en la historia del pensamiento regional, que es
la escuela de la ecología urbana, ecología, ¿sí? Y que hablaba de que la ciudad es como un organismo viviente, que en el centro, volvemos a la centralidad, que en el centro de su estructura tiene un núcleo, como las células, ¿verdad? Tiene un núcleo que se expande acorde a las necesidades. Entonces, bueno, en el caso de las grandes ciudades norteamericanas siempre existe esto, ¿no? El famoso Central Business District. Siempre están los grandes edificios. Piensen en cualquier, no solamente en las ciudades norteamericanas. Finalmente, una buena parte del modelo urbanístico en América Latina reprodujo lo que las urbes norteamericanas eh, eh, tenían, pues, para sí. Ajá. Entonces, aquí está el famoso Central Business District, donde se concentra el capital. Hoy en día la dinámica está cambiando. Antes se concentraba el capital, las finanzas, posiblemente el poder político, pero hoy se concentra también el conocimiento científico, ¿sí? Hoy esta distribución ha cambiado un poco, ya no es necesariamente así, ¿no? Y luego las zonas residenciales, las zonas de trabajadores independientes, dice aquí, que serían como estas, ¿sí? Luego las zonas residenciales, ¿sí? Y por último, los espacios donde vive la población trabajadora. Bueno, entonces, estas personas, como el señor Ernest Borges señalaba, era uno de los teóricos de la ecología política, que precisamente este centro, este núcleo, ejerce en primer lugar su ámbito de influencia económica y política, ¿sí? Y que precisamente la acción como la de una célula tiende a modificarlo. Bueno, yo hasta donde sé, las células también llegan a autoinmolarse, ¿no? A morir y a dar lugar a otro tipo de células. Otro tipo de personas hablaba de otro tipo de organización, ¿no? Otro tipo de organización, este, en términos de radios que se establecían, radios de acuerdo a fines y propósitos que una ciudad requería. Una ciudad, hay quien consideraba, bueno, siempre estaba el Central Business District, ¿sí? Ese era importante, el corazón de la ciudad. Y vean ustedes cómo cada uno tiene funciones determinadas. Una parte una parte de la educación se encontraba en una zona muy precisa. Otra zona estaba para espacios residenciales, pero de renta media, ¿sí? Mientras que había espacios también residenciales para la población obrera, espacios para la infraestructura, los centros, los transportes, la industria, otro espacio donde vivían los obreros. Siempre las zonas industriales deben tener los espacios de los donde vive la población, la fuerza de trabajo cerca, ¿no? Vean, este y este cerca de la industria. Esta tendencia, bueno, no sé, compañeros, compañeras, en el caso de sus países, si un modelo como este, por ejemplo, aquí en México, una buena parte de los espacios educativos, sobre todo las universidades y centros de investigación, han tendido a concentrarse en las partes externas de las ciudades. Que es un poco complicado eso, ¿no? Porque la población estudiantil, pues vive por toda la ciudad. No sé cómo sea en sus países. ¿Existe esto de que los espacios para la educación se localizan en las partes externas de las ciudades? Porque también tradicionalmente estuvieron en las partes antiguas. Sí. Poco a poco, poco a poco las fueron sacando, ¿no? Porque ya Mira, ¿sí? hablo ¿Quién habla? por San Salvador. La Universidad de El Salvador se encontraba en el centro capitalino, pero ya a mediados de la década
perdón, en la década de 1950, 60, perdón, se marchó entonces en ese entonces a la periferia de San Salvador. Y ya en la década de los 90, justo después de la Guerra Civil, se han surgido otras universidades en la periferia también de San Salvador. eh, que antes era prácticamente fuera de las ciudades, ¿no? Las sacaban de las ciudades, se iban a la periferia, este, pero la ciudad, ese es un polo que atrae mucho. La ciudad se iba expandiendo en muchas medidas hacia Correcto. allá, ¿no? Y el mismo Estado tenía que invertir en población, etcétera, etcétera, perdón, en sistemas de transportación, ¿sí? En fin, este es un espacio, este es un tema que de alguna manera yo he trabajado durante un tiempo. El desarrollo de estas regiones urbanas ha dado lugar a una serie de formas pues que ya las encontramos por todos los lugares y que tiene que ver con la idea de la periurbanización. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere este concepto de la periurbanización? Alguien que opine así, vamos, lo que sea, lo que crean que es esto de la periurbanización, porque es un concepto ya muy en boga, ¿eh? En todo el mundo, en América Latina no se diga. Todo país está lleno de zonas periurbanas, sobre todo alrededor de las capitales, ¿sí? ¿La ciudad de dormitorio? Pregunta Mm, René Franco. en cierta medida, pero En cierta medida. Ujú. es un poquito más allá. A ver, acá dice, Ecatepec, dice, sería un ejemplo. Yuridia, sí, Yuridia Ajá. González. Muchas de las personas refugiadas de los 80 que se quedaron asentados del lado de la frontera de México y que el día de hoy siguen en condiciones vulnerables, ya que nunca gestionaron ningún movimiento migratorio y sus condiciones siguen siendo precarias. Bueno, ese es un comentario de lo que hablábamos hace un Sí, momento. Hay sí, muchos Ecatepec. comentarios por lo que veo acá. ¿Me Sí, ayuda, compañero Gerardo? correcto. También, bueno, no sé si gusta que se lo formule ya cuando abramos el espacio de preguntas y comentarios Ah, o nos bueno, pues centramos sí. en lo de periurbano, porque hay No, más comentarios vamos sobre a lo ver lo de periurbano. periurbano. Ah, va, Vamos a ver perfecto. lo de periurbano. Entonces, Blanca Mónica dice, ¿es como la conurbanización? René Franco Eh, pregunta si el ejemplo no, sería Metepec. Julio César dice si se refiere a los sitios en la periferia. sí, por ahí va la cuestión de los sitios de la periferia. Pero Ujú. miren, adelantándome un poquito, esta Sí, cuestión de las áreas periurbanas tienen que ver con aquellos espacios que se les denomina espacios simbióticos, espacios de simbiosis. Y no sé, ustedes piénsenle por ahí, ¿cuántas veces no hemos visto las periferias de las ciudades que están en contacto con las zonas rurales y donde ustedes pueden ver que son zonas que no dejan de ser campo, pero no terminan de ser ciudad, ¿sí? Es una especie de urbanización difusa, es decir, donde va creciendo la ciudad por ahí. René Franco hablaba de Catepec, sí, pero Catepec así fue en sus tiempos, cuando, digamos, hace 40, 50 años. No, oye, Catepec es prácticamente un ámbito más de la gran Ciudad de México, ¿sí? A pesar de que está en otra provincia, ya no es, ya no está en la provincia de la Ciudad de México, ya está en una entidad vecina, pero forma parte de esas veces que uno cambia de calle y cambia de provincia, ¿sí? A veces no te das cuenta y ya estás en otra provincia, ¿sí? Ese ya es más un área muy, muy urbanizada. No, yo a lo que me refiero son aquellos espacios donde todavía nosotros podemos ver que está creciendo, hay un cambio de uso del suelo muy intenso, ¿sí? Es decir, gran cantidad de superficies agrícolas van abandonándose para construir casas de habitación, ¿sí? ya. ¿Por qué? Hay muchas razones que explican esto y una de ellas central tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que tiene la actividad agrícola y que los campesinos abandonan la agricultura,
Siguen siendo dueños de la tierra, pero pues ya no siembran, no hay modo de sembrar y esa tierra o bien puede seguir siendo agrícola cuando la renta a otra persona o puede ser comprada para desarrollar casas de habitación. Y estas casas de habitación pueden ser de distinto nivel económico, desde casas, le llamamos acá en México casas de interés social, que son casas pequeñitas y tal, para una familia reducida, o pueden ser grandes mansiones también, ¿sí? Que es lo que comúnmente sucede. Se van a la periferia y fundan, la gente que tiene mucha plata, funda su ciudad particularmente, ¿sí? Entonces, eso es una de las cuestiones que hoy vemos, que se desarrollan en la periferia. Se vuelven espacios muy selectos. Tiene que ver con todo este proceso donde hay un fuerte deterioro en las ciudades, hay un fuerte deterioro de las condiciones de vida. Y mucha población se sale del centro de las ciudades y prefiere irse a vivir a las periferias. Hay quien prefiere irse a vivir al campo, de plano, pero la mayoría se va a las periferias. Claro, son periferias donde se comienzan a gestar condiciones para que la gente se vaya. Se desarrollan centros educativos, Ujú. se desarrollan los sistemas de transporte, se crean espacios de ocio, ¿sí? Se crean situaciones donde la población ya no tiene que ir a los cascos urbanos a resolver sus necesidades. Por eso, también muchas de las universidades, de las áreas de investigación, se trasladan a las zonas periféricas de las ciudades, ¿sí? Véanlo, es un fenómeno muy, muy presente en el caso de América Latina, ¿sí? En cualquier país, en Brasil está desarrolladísimo eso, ¿sí? ¿Cómo andamos de tiempo, Gerardo? Ya, yo creo que son las 6:19 y tenemos bastantes comentarios, doctor Ávila. Así que, Bueno, sí, si yo también quiere, tengo cosas que, proce- procedo bueno, entonces. sí, déjenme salir de aquí, Sí, claro, aquí así. Y entonces, correcto. no sé cómo se organiza esto, se levanta la mano o Si quien quiere, quiera. en lo que se animan los compañeros y compañeras y levantan su mano para intervenir, le Sí, leo los comentarios que tenemos acá en el chat. perfecto. El, Me dicen el ajá, nombre de quien lo hace. correcto. Yuridia González, el que usted leyó, pero que no le quedó tiempo para comentar. Escribió, muchas de estas personas refugiadas de la década de los 80 que se quedaron asentadas del lado mexicano de la frontera y que hasta el día de hoy siguen en condiciones vulnerables, ya que nunca gestionaron ningún documento migratorio y sus condiciones siguen siendo precarias. Es cuando usted se refería a esto de las migraciones. Ujú. Luego, Este, ajá, no, pues no sé si, o a ver, dime yo y va, retomo algunos. perfecto. De ahí Jonathan Vázquez y Fuentes, que nos acompaña, si no recuerdo mal, desde Escuintla, Chiapas, y se pregunta, ¿los espacios montañosos se pueden ver como accidentes? Entonces, en el caso de los Altos de Guatemala, se centraba una parte económica. ¿Responde a un accidente montañoso o es el hecho de aprovechar las condiciones? Pregunta Jonathan. Luego viene lo que le leí de la ciudad de dormitorio cuando usted preguntaba por esto de la cuestión periurbana, el periurbano, el esquema periurbano, y algunos decían, sí, se referían a eso, a los sitios de la periferia. Y Vero Vivar, que seguramente nos acompaña desde Guatemala, pone el ejemplo de la Universidad Pública, de la USAC de Guatemala. La central de la Universidad Pública en Guatemala está en una zona de la ciudad, en la zona 12. Luego hay sedes en algunos departamentos. Las privadas de élite están en la zona VIP de la ciudad y algunas con sedes en las cabeceras departamentales para dar cuenta de de lo que usted mencionaba, ¿verdad? Del traslado de las universidades a estas zonas. Julio César García Macías dice sitios en zona de frontera. Ah, bueno, refiriéndose a esto del periurbano. Sitios en zonas de frontera que usualmente están en proceso de planificación urbana. Y pregunta Héctor Hernández, doctor Ávila.
Lo periurbano son zonas dentro de una misma ciudad que suelen tener todos los servicios y que las personas no acuden al centro de la ciudad. Gabriel Berrío dice, la delegación Milpalta en Ciudad de México, creo que lo pregunta como ejemplo, ¿ah? Si ese sería un ejemplo. Alcaldía Milpalta ya le cambiaron de nombre a las Ya, delegaciones, les cambiaron de nombre a las delegaciones. ahora son alcaldías. Ajá, correcto. Dice, aquí en Guatemala sucede con algunos municipios, dice Rudy Camposeco, que ya no se diferencian los límites de las ciudades con los municipios, perdón, como Misco, Villanueva, entre otros, que la capital guatemalteca es la más grande de Centroamérica, por cierto. Julio César García Ramírez dice, como el caso de Izcali, Atizapán, Ciudad Satélite. Huehuetoca, creo que sí se lee, y los demás espacios rurales o agrícolas sobre los que se construyeron ciudades modelos, hablando de esto del esquema periurbano. Sí, soy de Escuintla, dice Jonathan Vázquez. Muchas gracias. Ah, pues, esos son los comentarios, doctor Ávila. Muchas gracias. Gracias, pues les agradezco el interés que ha desarrollado esto. Y casi todas se desarrollaron a partir de esta última cuestión de los espacios periurbanos, aunque también por ahí hay alguno que trata de enfatizar en esa cuestión de la localización de las universidades públicas. Y tiene razón la persona, no tuve tiempo de anotar, de que habla de que muchas de las universidades públicas en nuestros países latinoamericanos siguen existiendo al interior de los cascos urbanos. Y en efecto, las universidades privadas, las nice, las muy bonitas, bueno, bonitas entre paréntesis, ¿no? Es, Caras. carísimas. Sí. Esas son, esas son para que, la gente que no prefiere quedarse a vivir en su país y no ir a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y ahí tiene. Este, sí, estas se van a la periferia. Se van a la periferia y eso sucede en muchos lugares, ¿eh? Acá tenemos en México, eh, bueno, las que muchos se rigen en ese esquema, son varias de ellas, el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad cuya misión es lisa y llanamente formar empresarios, ¿sí? Y entonces por ahí va hacia Claro. hacia donde existen. Y así hay otras. Hay algunas que ustedes en América Central también los tienen, que a pesar de ser universidades privadas, sí tienen como que un poquito más de interés de vincularse con las comunidades locales. Acá hay una que es la Universidad Iberoamericana, que es la Universidad de los Jesuitas, ¿sí? Ujú. Esas universidades, desde mi punto de vista, como que tampoco las puede uno meter en el cesto de las universidades privadas, las que forman empresarios, ¿no? Son como que, pues, a mí particularmente me gusta trabajar con gente de las universidades de la Ibero, porque es gente un poquito más sensible a estas cosas, ¿sí? Y que si son trabajos, por ejemplo, son universidades que desarrollan planes de, de, de desarrollo comunitario con comunidades indígenas, ¿no? Que Ujú. pensar que una universidad privada se meta, eso no es fácil de encontrar, ¿sí? En fin, Sí. este, por ahí Ay, el compañero de Squintla hablaba de los espacios montañosos como accidentes. Pues son accidentes de la naturaleza, pero está probadísimo que una manera eficiente de planificar y de desarrollar algún tipo de actividad económica se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Este, y qué mejor ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre en Colombia, ¿sí? Un espacio inmensamente montañoso, ¿sí? Creo que es uno de los países más montañosos que yo he visto en mi vida. Y hay un desarrollo económico muy importante, por ejemplo, la producción de café y de otro tipo de cultivos, no solamente de café. Claro, hay que ver cómo se hace y quién hace la producción de café, pero no necesariamente se puede hablar. Sí son accidentes, colega de Escuintla, ¿sí? Sí son accidentes, pero accidentes de la naturaleza y que eso no te impide desarrollar algún tipo de actividad ahí o algún tipo de provecho, de aprovechamiento, ¿sí? ujú. Y no son zonas precarias. El espacio periurbano, fíjate que cuando si te refieres al espacio periurbano, sí llega a haber zonas precarias,
Y es una de las características, como te digo, que es un espacio de contacto entre los espacios rurales y entre los espacios económicos, en los espacios urbanos, sí es una zona que a veces conviven las zonas precarias con las zonas ricas, ¿sí? Pero no toda la población vive ahí. Por ahí había uno, y yo sí quisiera, por aquí llegó otro comentario, por cierto. Sí, aquí hay otros. Si quieres se Sí. lo leo, doctor. No, nada más quisiera comentar, Gerardo, que Ajá. por ahí decían que estos espacios periurbanos eran espacios que se encontraban en un tránsito a una planificación. Yo no necesariamente creo que pueda ser por ahí. Ujú. Los espacios, los espacios periurbanos, aquellos espacios rurales, acuérdense que en el caso de la América Latina, en la mayoría de los países se tiene un acceso muy difícil al suelo urbano. La población que migra, que llega a los espacios de las ciudades, llega a las periferias, pero llega a las periferias a ocupar las zonas de manera libre, ¿eh? Muchas veces. En otras no las dejan y los echan. Pero entonces, desde mi punto de vista, en América Latina tenemos un sistema, un modelo de urbanización, la urbanización salvaje, ¿sí? Que en la gran mayoría de las veces no respeta reglas, no respeta normas de construcción y surge ahí. Acá en México tenemos el problema de que en todas las partes donde hay cerros, los cerros se están poblando. ¿Por qué? Pues porque la gente llegó y ahí encontró que la tierra era del gobierno y ahí se asentó. No le dijeron nada y después el gobierno tuvo que llegar a regularizar absolutamente todo, a meter los servicios, ¿sí? Tal vez a eso se refiere a que están en vías de planificación, ¿sí? Este, Inicialmente sí fueron espacios, ciudades dormitorio, los espacios periurbanos, ¿sí? Pero ahí más bien esos espacios, esas ciudades dormitorio, se desarrollaba el fenómeno del commuting, que es de población que vive y desarrolla sus actividades en la ciudad y regresa a la periferia, al espacio, al espacio periurbano, prácticamente pues no sé, a pasar la noche, ¿no? ¿Sí? Gerardo, creo que sí, a ver Sí, si tienes algunas otras. sí, Sí. aquí tengo dos más. A ver, Daniel Ayala, Daniel Ayala. Retomando el tema de la centralización, en México hace poco estaba en debate sobre si convenía más descentralizar dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, la gran mayoría en la CDMX, en la Ciudad de México, para que tuvieran participación en otros estados. ¿Hacia dónde considera usted que debería ir la tendencia? ¿Hacia una descentralización o hacia una centralización más organizada y justa? Es una pregunta. Sí. Gabriela escribió, análisis actuales del periurbano han planteado también la noción de intersticio, justamente porque permite conceptualizar esos espacios que no son ni una cosa ni otra y que pueden ser vistos como posibilidad para otros modelos de ciudad. Por ejemplo, donde la comentización, no sé qué significa, ¿sí? Cementización de cemento debe Perdón, ser. cementización no tiene que ser total. Ya estoy mal ni con los lentes, doctor. Vero Vivar dice, me queda una duda. Entonces, ¿el espacio periurbano sí son estos espacios dormitorios o no? Ujú. Y esos son. Bueno, voy a empezar por lo de la descentralización. Yo considero, Daniel, que sí es importante la cuestión de la descentralización, pero como tú dices, una descentralización que tenga en el centro de su esencia el descentralizar funciones que ya no pueden seguir estando desde las partes centrales de las ciudades en situaciones verdaderamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, tú lo debes saber muy bien, Daniel, el caso de la Secretaría de Marina. Tenemos un país, tenemos cerca de 10,000 kilómetros de litorales y las oficinas centrales de la Secretaría de Marina se encontraban en la Ciudad de México, ¿sí? Cosa más absurda, ¿sí? Lo único que había, y esto es real, esto no es ninguna broma ni nada,
precisamente la Secretaría de Marina se encontraba en la zona de Xochimilco, que es el único cuerpo de agua que hay en la ciudad, ¿sí? Que era un poco grotesco. Yo sí creo que se tendrían que ir hacia una descentralización, pero una descentralización muy bien organizada. Por ejemplo, en el sexenio anterior se pensó en llevar la Secretaría de Agricultura, la sede de la Secretaría de Agricultura, principalmente al noroeste de México, que es la gran zona agrícola por excelencia, o también llevarla hacia la zona del Bajío en Guanajuato. No se terminó haciendo, ¿sí? Y por ahí hubo otros intentos de descentralizar la Secretaría de, de, de Educación. Se la querían llevar a Puebla porque nunca encontré justificación por qué. Entonces, así creo yo que sí una descentralización sería importante para liberar espacios y dinámicas que no tienen razón de ser de estar en la ciudad, pero que estoy de acuerdo contigo que sí se deberían ir hacia otros espacios donde hubiera una mayor vinculación con el carácter de esas regiones, con lo que ahí se hace. Estaba el de una compañera que se llama Vero, me parece. Ah, bueno, Sí. no, pero está Gabriela. Gabriela que habla que análisis actuales del periurbano Ujú. plantean la noción de intersticio. Ajá. Sí, sí se plantea. Yo más que decir, Gabriela, que se vea que esos espacios no son ni uno ni otra cosa, son más bien espacios que tienen su dinámica y su identidad propia. Porque no solamente hay que verlo en términos del espacio, de si es un espacio de esto que hablabas de más acorde al urbano, más acorde al rural. Ahí están ocurriendo fenomenologías muy importantes, por ejemplo, con cómo impacta esta dinámica en términos de la estructura local del empleo. ¿Sí? Yo ya les había dicho hace un momento que la actividad rural cada vez es menos importante en esos espacios. Hay por ahí, esto ya ocurre en toda América Latina, menos del 50% del ingreso de cada unidad rural viene de actividades rurales, ¿sí? Ya viene de actividades que el antiguo productor genera en otros ámbitos, generalmente en las ciudades. Por ejemplo, los productores campesinos que no tienen tierra y que cada vez hay menos trabajo para desarrollar en el campo, ¿qué hacen? Migran a las ciudades. Migran a las ciudades a trabajar fundamentalmente en la industria de la construcción. ¿Sí? Y eso no quiere decir que dejen de ser campesinos. A lo mejor alguno queda con un poquito de tierra para seguir trabajando cuando tiene tiempo. ¿Sí? Este, y bueno, el concepto es todavía mucho más amplio. Eh, yo me he encontrado en cuestiones de trabajo de campo con ejidatarios que, que ya no trabajan, ya no hacen agricultura. Se van a la ciudad a trabajar en la administración pública, pero, por ejemplo, para las fiestas patronales sí practican la agricultura, porque es parte de la identidad campesina. ¿Sí? Es la riqueza que hay de quien participa todavía en las fiestas patronales, donde hay una reivindicación cultural muy fuerte, es como algo esencial que tú tengas que producir lo que vas a comer en esas fiestas, ¿sí? Sale más caro producir el maíz que irlo a comprar por otro lado, ¿no? Pero Ujú. bueno, la gente lo hace, ¿sí? Luego por aquí estaba entonces, Gabriela, yo creo que sí, sí, es cierto eso que dices, la noción de intersticio, pero hay también otra serie de nociones que acompañan esto. Por ejemplo, una categorización que viene desde la economía agrícola, que es la cuestión de la pluriactividad, que desarrollan la gente de esos espacios de intersticio que tú denominas. O cómo explicarse el por qué la juventud rural no tiene más interés de Qué bueno. quedarse a hacer la vida en el medio rural, sino que le interesa irse a la ciudad. ¿Sí? Y ese es el drama que está ocurriendo en muchas comunidades ejidales.
que el ejidatario muchas veces ya no tiene a quién dejarle la tierra. El ejidatario puede morir y a veces ya no hay a quién dejárselo. Acuérdate que acá en México se da por un proceso de sucesión hereditaria. Ujú. Ujú. En fin, hay mucho que discutir de esto, Gabriela. Este, Vero Vivar decía que le quedaba duda si el espacio periurbano entonces son esos espacios dormitorio. Fueron en su momento, Vero, pero ahora esos espacios dormitorio, pues yo creo que ya están plenamente integrados a la ciudad. ¿Eh? Acá en México sucede eso. Bueno, Ujú. hay más, Gerardo, acá. Sí, sí, hay más comentarios, pero van en el mismo sentido de las preguntas, de los comentarios anteriores. Por ejemplo, Vero Sí, Vivar agrega más ejemplos de Guatemala y se sí, refiere a Santa Catarina Pinula, a San José Pinula, a Fraijanes, que está carretera a El Salvador. Y estaba ujú, pensando justo en esto de la pregunta que planteó eh, Verónica también, si son espacios dormitorio. En el caso de El Salvador hay un municipio que se llama Soyapango, que en su momento fue una ciudad dormitorio, pero que poco a poco llegaron fábricas, centros comerciales, farmacias y todo lo necesario para que las personas ya no salgan de ahí, ¿verdad? O claro, por lo menos muchas personas no se lancen a la capital directamente, ¿verdad? Sino que se queden ahí, trabajen ahí, consuman también ahí. claro. Eh, Gabriela dice totalmente de acuerdo, gracias. Blanca Mónica dice también puede pensarse el espacio periurbano a partir de los cambios en la producción agrícola. Pregunta, si puede pensarse este espacio periurbano a partir de los cambios en la producción agrícola. Sí, sí, Blanca, te lo contesto muy rápidamente y tiene que ver con demandas del sector agroalimentario y no alimentario que requiere. Mira, te voy a decir una cosa, acá donde yo vivo en Cuernavaca, es una ciudad que hay una importante producción de flores. Hay muchos en muchos lugares de la República Mexicana, pero estos están muy cerca del gran mercado que es la Ciudad de México. Entonces, hay no sé, ejidatarios que tienen un poder económico importante y que rentan espacios y dejan de sembrar maíz o frijol o productos alimentarios para sembrar flores, por decirte algo. ¿Sí? En el centro de México se está dando un proceso de cambios en el uso del suelo muy importantes que tienen que ver con producir algo que deja mayor rendimiento. No sé si ustedes conocen una bebida que se llama mezcal, que está muy de moda, este, ahora mismo junto con el tequila. Y en caso de zonas de Puebla, zonas de Morelos, zonas del Estado de México, están dejando de sembrar maíz para introducir el agave mezcalero, que además tarda mucho en verdaderamente dar la producción, ¿no? Tardan como 7 años de lo que madura, ¿sí? Pero se está haciendo. Y sí en ese espacio periurbano se dan ese tipo de cambios en la producción agrícola, que es el sembrar y rentar lo que de alguna manera requiere más las demandas que requiere el mercado urbano. Muy bien. Sí, Vero Vivar había pedido la palabra. Vero, te escuchamos. Gracias, es que soy nueva con estos temas, Ah, entonces bueno, perfecto, Vero, bienvenida. todo me parece novedoso. Tengo una duda pensando en que siempre en el concepto de lo periurbano. eh, no sé si termino de comprender lo periurbano, entonces podría ser como esas como mini ciudades o municipios que están cercas a lo urbano, al centro, pero que ya se traslada como todo esas instituciones o empresas donde se puede generar el intercambio, viéndolo desde la economía, porque estaba pensando en la Sí, lectura que dejaron. Si es como se traslada ese intercambio de la economía a un espacio cercano a la ciudad, como para tratar de identificarlo, porque no todos los municipios, por ejemplo, o zonas de la capital aplican, pero hay unas que sí, son como más, tienen ya todo eso de bancos, en el caso de Guatemala, centros comerciales, iglesias, colegios, escuelas y todo este tema, lo puedo como
tratar de ubicar así. Sí, sí, Sí. pero aunque necesariamente tiene que ver con un espacio que inicialmente fue pensado para recibir a sectores de la población que ya no podían sostener los costos de la vida del espacio de la gran ciudad, ¿sí? Ujú. Entonces, se pensaba inicialmente que los costos del suelo y de la vivienda eran menores en estos espacios más ubicados en zonas rurales, alejadas de las ciudades. Pero esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque también, como por ahí decíamos, el gran capital desarrolló sus zonas VIP, no sé si en Guatemala haya, que son grandes espacios que le llaman condominios cerrados. Son espacios con grandes bardas y que hacen vivienda de alto confort en esos lugares, en sitios donde pudiera o no haber agua, pero ahí la llevan, ¿sí? Entonces, sí es esta dinámica de trasladarse hacia la periferia, pero para buscar, inicialmente para satisfacer el vivir en un espacio de donde el costo de la vida es menor, ¿sí? Porque sigue habiendo una actividad, son menores, son municipios menores. Claro, no tienes todos los atractivos y las comunidades que te brinda la gran ciudad, ¿sí? Tienes que pasar un buen tiempo en el transporte para trasladarte al trabajo o para trasladarte a la educación, ¿sí? Pero eso ha ido cambiando, ¿sí? Pero inicialmente el planteamiento que hiciste sí tenía que ver con una cuestión central, la descentralización. Gracias. Muchas Bueno, gracias, aquí Vero. hay otro acá, Vamos a ver. Desde las nuevas. Ah, bueno, la pregunta que lanzaba, desde las nuevas ruralidades, también podríamos entender las dinámicas de estos espacios desde las nuevas ruralidades, pregunta Blanca Mónica. sí, sí, Blanca Mónica, por supuesto. Ahora te voy a decir una cosa, el concepto de las nuevas ruralidades es un concepto que ha estado en debate y hay gente que dice que sí existe la nueva ruralidad y hay gente que dice que no, que eso ha existido siempre, ¿sí? Nada más ha cambiado a partir de esta dinámica central que yo te mencioné, este, de de esta población que ya no vive de la agricultura, pero que sigue siendo campesino, ¿sí? Ujú. Y que genera la mayor parte del ingreso en una dinámica en el medio urbano y que viene a su población a vivir, donde tiene su casa y donde no tiene la necesidad de rentar o atender. Pero sí, sí, por supuesto que las dinámicas se entienden a partir de esa nueva forma de vivir la ruralidad en la vecindad de un gran espacio urbano y que muchas veces lo organiza a partir de de sus necesidades. Muy Bueno, bien. Doctor, no sé si puede, por favor, dejar de compartir pantalla. sí, sí, Gracias. sí, sí, claro. Para ver si hay, porque así se ve con mayor claridad si hay más preguntas, comentarios. Hasta acá estamos al día. Los he leído todos. No sé si alguien más quiere comentar algo, alguna pregunta para el doctor Héctor Ávila Sánchez. Aquí hay Blanca Mónica, tiene la mano levantada. Te escuchamos, Blanca Mónica. Buenas tardes. Ay, Buenas tardes. disculpen la insistencia. Lo que pasa es que me pareció muy interesante lo que nos expuso y yo pensaba precisamente en la palma africana y en estas industrias que han surgido en varias regiones de Chiapas, y cómo, bueno, efectivamente ha desplazado como los cultivos, las hortalizas, ¿no? El cultivo de maíz, el cultivo pues, otro tipo de alimentos. Entonces me parecía también muy interesante cómo se están industrializando, ¿no? Todos estos espacios rurales, ¿no? Sí, Se están industrializando, hay manufacturas, ¿no? Porque por eso aquí hay aceiteras que están recibiendo pues, todo el año estos coquitos de la palma de aceite. Pero también se me hace bien interesante pues que realmente las condiciones
laborales de muchísimos trabajadores que ahí pues laboran, pues no han cambiado en lo absoluto, ¿no? Entonces me parecía interesante ver cómo también pueden ser los espacios periurbanos como espacios industrializados. Sí, por supuesto, yo les hablo más de este tipo de ámbitos de la agricultura, pero también hay muchos espacios de donde dices, como en este caso tú hablas de la palma africana, donde, pero de otro tipo de grandes, ¿cómo te diré? Infraestructuras o por lo menos desarrollos industriales para el beneficio de tal o cual producto. Sería el caso de aquellas plantas que hacen el beneficio del arroz o de zonas rurales donde crece una difusión de la urbanización a partir de la explotación de la caña de azúcar, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente el ingenio, bueno, el ingenio llega y se instala en la parte, en medio de los cañaverales, ¿sí? Y de ahí se desarrolla todo un tipo de dinámica que tiene que ver con la organización de un espacio urbano. Pero esto, digamos, yo te hacía el ejemplo nada más con la cuestión de los espacios de la producción de alimentos, pero esto puede existir para cualquier tipo de actividad, Blanca Mónica. No sé si Muchas gracias. alguien... Tum, tum, tum. A ver, aquí tenemos otro comentario de Héctor Hernández. Si sigue la tendencia a lo periurbano en las grandes ciudades, ¿qué tipo de fenómenos o problemáticas sociales podríamos esperar que se produzcan, que se produjeran? La primera de ella, Héctor, este, pues el avance de la expansión urbana. Es la primerititita que te podría decir, ¿sí? Y donde esos espacios antiguamente rurales ya forman parte de las funciones que desarrollan esos espacios antiguamente rurales, poco a poco urbanizados y que establecen dinámicas de intercambio y de movilidad de población y de actividades económicas ya con el contexto de la economía urbana de la gran ciudad. Eso sería lo primeritito que te diría, y es decir, continuaría la tendencia de la urbanización. Ahí es donde incide y entra la acción de los organismos de planificación. Porque sería negarse a decir, a ver, oponernos a la urbanización y ¿qué hacemos? La urbanización es un fenómeno que no va a parar, ¿sí? No va a parar. Tampoco desaparecer las actividades productivas, eso sí lo tengo claro. Pero es donde yo creo que debe haber un proceso de ordenamiento territorial muy intenso que entienda todo este tipo de modificaciones y de mutaciones que tienen los espacios, sean rurales o sean urbanos. Esa sería mi respuesta. Gerardo, le quiero pedir un favor, colega. Dígame. Como le dije al principio, necesito salir Sí, yo pitando al sé. aeropuerto y Correcto. si tiene alguien alguna otra respuesta, con mucho gusto, pero sí, en la siguiente Sí. sesión, sí me quedo más tiempo. ¿Sí? Ya con calma. Sí. Bueno, le damos las gracias, doctor Ávila, y váyase por favor al Benito Juárez, va, ¿verdad? Voy al Benito Juárez, que está un Sí. poco lejos de aquí, pero bueno, Bueno, perfecto. Le agradecemos. Los esperamos a todos y a todas el próximo jueves para continuar con estos interesantes temas. Y muchísimas gracias, doctor Ávila. Gracias, le sí. mandan acá en el chat y buen Sí, viaje. gracias a todos. Gracias a todos, colegas, gracias por su atención y nos vemos pronto. Excelente. Muchas gracias. Buen viaje, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias a todas y a todos, a todes. Gracias, feliz noche. Feliz noche, que descansen. Que descansen. Descansen, hasta luego. Hasta luego, Hasta hasta el luego, hasta luego, hasta jueves. luego.